¿Qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente en estos espacios y cápsulas del proyecto de blogs en cultura de paz y ética del cuidado, emprendido por la Escuela de Humanidades del Tecnológico de Monterrey, gracias al Fondo de Apoyo a Proyectos de Acceso Universal al Conocimiento del CONACYT. En esta ocasión nos acompaña la doctora Natalia Vargas Escobar, quien nos va a hablar de la desigualdad y las formas de vivir el confinamiento por el COVID-19. ¿Qué tal, doctora? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? La doctora Natalia Vargas Escobar es doctora en Sociología por el Colegio de México, coordinadora de investigación en la Escuela de Humanidades y de Educación en el Tecnológico de Monterrey. También es miembro del Sistema Nacional de Investigación y especialista en Sociología Histórica del Desarrollo, Formación del Estado y Construcción de la Nación en América Latina. Ella también es profesora del doctorado y maestría de estudios humanísticos también en el Tecnológico de Monterrey. Ella pertenece a la Cátedra UNESCO en Ética, Cultura de Paz y Derechos Humanos del Tecnológico y su área de especialidad se centra en las desigualdades de clase y las causas estructurales de la injusticia social que se revelan con mayor intensidad en la contingencia derivada por este COVID. Doctora Natalia, pues con esta cápsula de la desigualdad y las formas de vivir el confinamiento por el COVID-19, empecemos primero por entender qué quiere decir diferencia. ¿Qué es una diferencia? La desigualdad, digamos, es efectivamente una diferencia, pero hay diferencias que no son desigualdades. Entonces ahí hay una buena entrada para explicarnos el tema de la desigualdad social y su relevancia, a mi manera de ver, profunda y estructural, no solo en épocas de crisis, también y sobre todo cuando logra extenderse en el tiempo y marcar un patrón casi histórico, ahí consigue su éxito como categoría formadora y organizadora de la vida. El marcador de la desigualdad social o de esa diferencia que se vuelve desigual es la consideración propia de la sociedad de una injusticia. Cuando la diferencia produce, digamos, es derivada y produce o reproduce e incluso profundiza una injusticia, ahí hablamos de una desigualdad. Y ahí empezamos a hablar de un patrón en que la sociedad se divide digamos, por estratos, pero digamos que se divide en estas clases compuestas por grupos, y esto se naturaliza. Por eso te decía que a veces que aquí la desigualdad entra a sumar un factor interesante en esto que hemos estado hablando sobre no solo sobre el COVID, sino sobre todo sobre la experiencia en torno al COVID, la cuarentena, el confinamiento, la pandemia, y los manejos y las formas de gestión que tienen gobiernos, familias, individuos, uno mismo, de este momento crítico. La injusticia estuvo y estará antes y sin COVID, y si no hubiera habido coronavirus, o si esa duración hubiera sido lo que se pensó a inicios de año, en febrero, o si el virus mutaba de una manera o de otra, la injusticia social estaba allí. Pero lo que ocurrió con esta, y lo que sigue ocurriendo, y lo que cada vez se profundiza más con esta pandemia y con lo que implican 10 meses o ya más cerca del año de la situación derivada por el COVID y por el tipo de enfermedad y por el contagio tan tremendo que tiene. La injusticia no comenzó el 1 de febrero, ni seguramente se acabe cuando se acabe, pero sí nos permitió
verla e incomodarnos porque la tolerábamos. Y ese es el otro concepto que te mencionaré después. El grado de tolerancia a la desigualdad, siendo la desigualdad la diferencia considerada injusta, pues ahí todo el peso del concepto está en por qué socialmente es injusto, por ejemplo, los mendigos en ciertos contextos y en otros son un poco más normales y en otros es otra manera de ganarse la vida. Y es impensable para otros en otros países. La desigualdad también, digamos, se compone y sobre todo se define por la tolerancia social a la injusticia. Doctora, y para entender este tema justo de la desigualdad, que evidentemente en este momento de pandemia en todo el mundo pues se ha hecho todavía más evidente, ¿no? ¿Qué hace que una diferencia se convierta en desigualdad? Porque si bien los seres humanos, pues por obviedad del ser, somos diferentes, ¿no? ¿Por qué esto se traslada a la desigualdad? La desigualdad puede moverse, puede dar un giro. Normalmente siempre comienza por ese momento incómodo en que nosotros mismos decimos, sí, yo también digo o me refiero a la raza negra como raza. Yo también digo, llora como una niña. Yo también digo, en que se reconoce uno mismo como una otra persona en ese entorno de mentalidades, de creencias, de educación, incluso de educación institucional, en muchas cuestiones que marcan una diferencia, que la vuelven desigualdad y que en últimas organizan en clases a la sociedad. Esta diferencia que se vuelve de desigualdad y que a mi manera de ver logra su mayor éxito cuando es el conformador de una clase y cuando eso pasa desapercibido, naturalizado, y uno cree que efectivamente digamos, que alguien esté pidiendo dinero en la calle con sus piernas amputadas, es algo que hizo, algo haría, no trabajó, se le dio empieza la misma psiquis colectiva, diría Durkheim, sí, la psiquis colectiva, a justificar eso que es injustificable porque es indignidad. Y esta parte de las cuestiones que son diferentes y que posiblemente no entendemos, ¿cuáles son estas diferencias que han aflorado con mayor auge en la pandemia? Pues mira, yo ahí creo respetar una cuarentena, supóngase cuando empezó, de 15 días, se suponía que iba a ser, tiene una relación, yo diría, primaria y casi, sí, la primera relación fundamental es con lo doméstico. Y ahí, de manera obligada, entra el género a ser una por lo menos sí, de las entradas a la injusticia característica del COVID y de lo derivado por el COVID. La desigualdad de género que hace, digamos, que opera de una manera similar a como la he relatado un poco en la cuestión racial y en la cuestión de accesos y de relaciones con la estructura de la riqueza o de la acumulación no solo de riqueza moneda, sino de ciertos capitales que son claves para ser el grupo legítimo que define y gestiona qué es lo deseable y qué no en un entorno social. Entonces, ahí, digamos, el género también digamos, opera como una categoría organizadora de las vidas, inicia, digamos, como una cuestión
de esta privada o de esta diferencia artificial entre esto es privado, esto público, y por tanto, digamos, en lo privado no puede entrar nadie a, a señalar o a reivindicar una justicia o una injusticia porque eso es privado y no es publicable. La madre cuando sale a lo público puede ser profesora, enfermera, pero no mucho más. Y es lo deseable, bueno, estas composiciones como tan interiorizadas también en la psique social. Hay gente que desafortunadamente ha padecido este confinamiento, pero también el contagio. ¿Cómo hemos llevado esta parte de la enfermedad y hablando justo de desigualdad? Uy, Limbani, eso es bien triste, porque creo que justo otra de las características de lo derivado por el SARS-CoV-2 es lo que nos enseña de los sistemas históricos de salud, entorno nacional, digamos, ahí sigue siendo, aunque efectivamente lo global y es un fenómeno mundializado, sí las maneras de gestionarlo y de administrarlo, y por tanto de sufrirlo, o de lograr zanjar, digamos, solventarlo de manera más rápida, procedente y sin tanta afección, siguen siendo nacionales. Entonces, yo diría que la desigualdad tiene todo que ver con el contagio mismo y con la forma en que ese contagio puede derivar, obviamente teniendo en cuenta la importancia de lo médico, que hay la desigualdad y los patrones de injusticia social, y es toda la apuesta a lo que yo quiero transmitirles hoy, son un factor diferenciador de cómo, de formas un poco más bondadosas y dignas de vivir un momento difícil para todo en el mismo cuerpo, digamos, un proceso de enfermedad que puede ser, ahí volvemos a la diferencia y la desigualdad, que puede ser casi homogéneo porque somos cuerpos, un poco más los jóvenes, lo que nos han explicado, pero que también socialmente, digamos, ahí trascendemos lo biológico y lo homogéneo que implica lo biológico y vuelve a salir la diferencia y sobre todo la desigualdad social como diferenciador de esa homogeneidad biológica. Había como una romantización de la pandemia, de que podía ser hasta una oportunidad para encontrarse con uno mismo, una oportunidad más de espiritualidad, de aprender recetas, de eso, era casi positivo que hubiera pandemia, muy de clase, vuelvo, muy de clases medias altas, muy del que tiene muchas apps, y ahí veremos quién o no nos reconocemos en eso, porque es que nosotros no nos podemos salir. No, nosotros no somos seres asépticos viviendo, nosotros me refiero a los investigadores y a quienes hablamos de ello, viviendo aislados, sino a unos nos tocaría, a otros ya identificaríamos, otros pasamos sin identificarlo, pero la cuestión es que hubo un momento en que parecía hasta una cuestión positiva y casi como anecdótica de la cuestión de estar en casa y nos toca a todos, y esas risas se acabaron bien rápido porque porque era una enfermedad lo que nos tenía allí, porque espacialmente no todos tenemos grandes casonas para tener espacios cada uno y ahí compartimos eso animal que es encerrado, un animal es un poco más agresivo y yo creo que ahí también
hay algo animal o instintivo de sentirse enclaustrado. Quien vive a 2 días caminando de un hospital está muerto en vida, eso hay que decir. Ejemplo, si se vive en estas casas populares, que es lo que como suelen resolver las clases populares el crecimiento de su familia, que nunca cierran las varillas de la casa, siempre si alguien, están los primeros que que compraron el lotecito, luego crecen un poco hacia arriba, si es los hijos, y normalmente hay embarazo adolescente, hijos de los hijos, y ahí entonces tenemos a 16 personas habitando un espacio mucho más pequeño, casi que aseguran el contagio masivo. Y de ahí, y esa es digamos, la primera. La segunda era este ejemplo que no terminé, de asomarse al balcón. Iniciábamos y al menos yo veía que quienes tenían que seguir afuera, se criticaba mucho, ¿no? Entonces, esta es tu responsabilidad epidemiológica, el que no lo hacía estaba mal, sobre todo era desconsiderado, malo con los ancianos. Había como una maldad que se le suponía, como siempre, al más vulnerable, ¿no? Entonces, una victimización, sin entender, digamos, que ahí estaba pasando algo socialmente desde años y años y años atrás. Entonces, me asomaba yo al balcón y veía que normalmente la gente que estaba afuera era de un cierto color de piel, era de un cierto aspecto al vestir, eran personas pobres que no tenían trabajo formal, que no tenían una entrada, una nómina, y que era salir a buscar algo o no comer ese día, seguramente con hijos. Entonces, digamos, ahí también está el contagio. Se veían estas fotos del metro que a muchos escandalizaban, pero era eso o nada. Entonces, nos afronta la pandemia a lo más triste de la digamos, de la desigualdad en términos de pobreza y de precariedad, que es unos estamos a salvo y otros no tenemos la posibilidad social de estar a salvo. Y eso no hay nada que festejar, ni nada que romantizar, pero lo vinimos a entender después, y por eso traigo yo a colación la relevancia de un concepto como clase, porque nos permite desindividualizarnos. ¿Qué necesitamos para ser una sociedad más justa y pues justo contribuir a este tema de la ciudadanía, cuidarnos, cuidadanía? ¿Qué necesitamos? ¿Qué nos hace falta? Que es la tolerancia a la desigualdad. Entonces tenemos la diferencia que se considera socialmente injusta y el proceso en que eso se vuelve tolerable en algunos entornos sociales y es algo impensable en otros entornos sociales. Conocer más sobre este tema, a dónde podemos acercarnos o incluso a solicitar algún tipo de apoyo en este contexto pues que estamos viviendo y hablando de desigualdad. Hay trabajos antropológicos muy interesantes para empezar a entenderlos, entendernos como sociedad. Además, leernos a nosotros en la desigualdad es bien importante para entenderla como concepto y entender su potencia, leerla en nuestra piel y en nuestra vida. Entonces, literatura, sobre todo en antropológica, pienso yo que hay cosas interesantes. Eduardo da Mata, que escribe un libro que se llama, a ver, lo voy a decir en mi gran portugués, se dice, "Você sabe con quién está falando", que es, usted sabe con quién está hablando. Y él dice que esas frases se usan como un marcador de diferencia social y justo, por lo menos en mi país, se usa para
cuando te hacen cumplir una regla o te homogenizan como otro ciudadano más, como otra persona que debió cumplir más, uno dice, ¿usted sabe quién soy yo? O el ejemplo de las ladies, creo, acá en México. Digamos, es confrontarse con violencia, nunca se ha logrado construir un mecanismo de diálogo y siempre el mecanismo de la violencia para contrarrestar esa desigualdad. Doctora Natalia Vargas, pues muchas gracias por acompañarnos en esta cápsula y pues sobre todo por también coordinar este proyecto. No, gracias a ti, Limbania, gracias a Néstor de tu equipo de trabajo en la producción de todo esto. Están ustedes dos detrás, digamos, también lo quería mencionar a él. Gracias a mis colegas, cada una con una matriz que aportar en una lectura robusta y novedosa que ofrecernos, gracias a quienes lo vean, gracias a quienes le quieran dar, digamos, permitir divulgarlo, seguirle dando vida, y es para ustedes, háganlo, tómenlo ustedes, háganlo suyo, no es... no tiene otra razón de ser que hacernos un poco pensar en qué vamos socialmente con esto, con esta crisis que nos ocurre. Gracias.